Bueno, buenas noches. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos también para los hermanos que están conectados a través de la señal de Facebook. El Padre les continúe bendiciendo también. Y bueno, nada, vamos entonces a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar para que sea el Padre, a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, trayendo la revelación de la palabra escrita en nuestras vidas, que en esta hora podamos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer su dulce voz. ¿Están de acuerdo? Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos, puestos de acuerdo, venimos, Padre, en esta noche delante de ti, para reconocer y confesar tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, el que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas, para manifestar, Señor, que no han sido nuestras propias obras justas o injustas, que no ha habido nada que hayamos hecho o dejado de hacer que nos permita o nos impida acercarnos a ti, sino que justificados únicamente por medio de la fe en la obra de tu Hijo en la cruz, a través de esa sangre preciosa que Él allí derramó para el perdón de nuestros pecados, hoy podemos estar delante de ti, tenemos la comunión contigo y podemos decirte, Abba, Abba, Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande, porque tu misericordia, tu amor y tu bondad nos alcanzaron, porque con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido y nos has traído hasta aquí. Gracias, Padre bueno y misericordioso. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret te damos. Padre, también nosotros estamos aquí porque anhelamos con todo nuestro corazón conocer mejor y entender mejor tu voluntad para poder servirte y hacerte y obedecerte, Señor. Mejor, Padre bueno, obra con tu Espíritu Santo. Ábrenos las Escrituras. Manifiéstate a través de la palabra escrita en esta hora en nuestras vidas. Danos, Señor, la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que esa vida no solamente abunde, sino que también sobreabunde, para que lo que por gracia hemos recibido, por gracia también podamos dar, Padre bueno. Manifiéstate a través de la palabra escrita, Señor, obra con tu Espíritu Santo. Permítenos no solamente escuchar, sino además entender y obedecer tu dulce voz, por amor a tu nombre, Padre. Porque en el cielo, en el Seol nadie te invocará, nadie alabará tu nombre allí en el Seol, Padre. Por favor, Señor, aquí ahora en nosotros, Señor, y a través de nosotros que tu palabra viva, corra y produzca esa vida para la cual tú la has enviado. Padre nuestro, a tu gracia, a tu buena voluntad, encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces de nuevo, bienvenidos a este tiempo donde vamos entonces a continuar con el estudio de la carta a los romanos. Bien, y vamos a hacer entonces ese pequeño resumen, pequeño entre comillas, pero bueno, vamos a hacer ese resumen con respecto al capítulo 10. Quisiera pues entonces escucharlos, escuchar sus comentarios, todo lo que de alguna manera pues tengan ahí en su corazón, que hayan pues podido atesorar, que el Señor les haya revelado en ese tiempo. Así que bueno, quiero que pues entonces de manera voluntaria el que quiera comenzar, pues entonces siéntase en libertad de poder hacerlo. Ahí está entonces mi hermano en Ben, pura vida, ahí está mi hermano en Ben. Buenas noches, Señor Jesús los bendiga. Amén. Eh, Compartir con ustedes un poco lo que pues más fue revelado a mí, como vimos también en ese resumen del capítulo 10, nos llevó a Hechos 13, en donde vimos ahí pues que en el testimonio, ¿verdad?, del hermano Pablo, como él, siendo judío de judíos y demás, el Señor tuvo misericordia de él y que él fue también pues en esa predestinación, ¿verdad? Él fue elegido siendo judío para la predicación del evangelio a los gentiles, y que también fuimos llevados a Deuteronomio en esa porción sobre los celos, cómo llevado a celos al pueblo elegido y que no, y entonces pues que se cumple esa escritura que en Deuteronomio fue,
y Sí. así mismo pues ahora en Romanos. Bueno, y fuimos pues escudriñando más palabra, ¿verdad? Pero creo que se cumplía a plenitud lo que vimos eso, ¿verdad? De la soberanía y la misericordia del Padre para con quien Él así lo establece y lo quiere. Un poco, ay, gracias, cielo, sí. Y lo otro, que lo último que también fue, pues creo que el cierre, sobre, pues que es en la predicación del Evangelio, que nosotros los hombres podemos también recibir gloria o compartir la gloria que de nuestro Jesucristo al predicar ese Evangelio, ¿no? Que pues somos usados por Él y pues que de alguna forma nosotros también pues recibimos ahí esa gloria. Esos fueron los 3 puntos que a mí me quedaron más. Perfecto, gracias mi hermano Enven, gracias, Dios le pague por sus valiosos comentarios. ¿Quién más, por favor? La idea es que todos entonces participemos para saber tener las impresiones. Buenas noches, hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Amén. Recuerdo la semana pasada en el estudio bíblico, siento que me quedó algo muy claro en el capítulo 10, versículo 13, donde dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces recuerdo que aprendí que lo que está haciendo referencia ahí el Señor por medio del Espíritu Santo es que Dios, para con Dios no hay diferencia, ¿verdad?, entre judío y gentil, porque muchas personas, como lo comentábamos la semana pasada, usan ese versículo y lo sacan de contexto, y entonces piensan que la salvación es automática, ¿verdad? Que recuerdo mucho, nunca se me olvida una enseñanza que nos dio nuestro amado hermano el pastor Chung, que cuando llegó aquí y que nos puso a repetir varias veces que la fe no es automática, porque hay personas que piensan y creen que con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo automáticamente todos los hombres somos salvos. Entonces, y usan de referencia más que todo esta porción, ¿verdad?, este versículo. Pero yo siento que aprendí que no, de lo que está hablando ahí el Señor es que Él no hace diferencia, ¿verdad?, para la obra de Dios, que es la salvación, que esa obra se va a llevar a cabo, se lleva a cabo tanto en judíos como en gentiles. También, así como el hermano Enben compartió acerca de, al final de la enseñanza, recuerdo que aprendimos que también por medio del Evangelio es que nosotros, como dice ahí en el versículo 15, Romanos capítulo 10, versículo 15, y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces yo relaciono ese versículo con lo que el pastor Juan Carlos nos enseñó, de que el Evangelio, la predicación nos hace ser, así como el Señor es hermoso, es glorioso, también nos comparte esa gloria, ¿verdad?, por medio de la predicación del Evangelio. Eso fue más o menos de lo que aprendí un poco de la semana pasada. Perfecto, gracias mi hermano Rafa, Dios te bendiga, gracias. ¿Quién más quiere participar, hacer su resumen? Mi hermana Chelí, Martín, hermano Juan Manuel. De a uno, no todos, no se apeloten. Sí, exactamente, comparto, buenas noches, comparto igual con mis hermanos. Para mí significativo aquí en el 10:11, donde dice, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y en el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Perdón. Salud. Ay. Entonces aquí hace, porque no hay diferencia entre judío y griego, exactamente como nos explicaba nuestro hermano Rafa, que es para todos, y cuando habla de todos está hablando que no solo es para el pueblo de Israel, como fue en
en el primer pacto, sino que en el segundo pacto, en el nuevo pacto, pues se abre también para los gentiles, ahí como la predicación de Pablo, como tocaba también el hermano en Ben, y vimos en Joel, aquí sustentado, donde dice en el 10:13 de Romanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nos vamos a Joel 2, 32, donde dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces aclara mucho esta parte de Romanos. Eso fue lo que pues recibí. Gracias. Hermana, gracias. ¿Quién más? Nina, ¿no quieres hacer tu resumencito? Ya dijeron lo que tú ibas a decir. Ah, bueno, dice, asiento con todos. Bien, la abuelita tampoco quiere decir nada. Una mujer de pocas palabras. Bueno, entonces bien. Gracias entonces por esos valiosos comentarios. Y sí, entonces importante que veamos así cada porción, entonces cada partecita, pues primeramente poder tener ese entendimiento para identificar, entonces, como decía el hermano en Ben, importante siempre estar atentos a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Es maravilloso porque ese, digamos, ver el cumplimiento de la palabra de Dios es lo que hace que entonces, digámoslo así, de alguna manera, nuestro espíritu entonces sea conmovido. Yo quiero también de alguna manera, después me puse, a veces yo me pongo a reflexionar acerca de lo que dije y quiero entonces corregir. Hace 8 días entonces yo decía que nuestro intelecto recibía la palabra de Dios y que esa palabra de Dios del intelecto permeaba entonces a nuestra alma y de nuestra alma a nuestro espíritu. Pero entonces yo, o sea, a veces uno, no, me equivoqué. La palabra de Dios, Dios es espíritu y la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios actúa, es en el espíritu, pero del espíritu permea al alma y del alma al entendimiento. Es de adentro hacia afuera. ¿Sí ver? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces yo meditando después de lo que había dicho dije, ay puña, dije como no, yo tengo claro el concepto, pero lo dije de alguna manera distorsionado. La palabra de Dios es espíritu y lo que digamos del hombre tiene capacidad para recibir entonces y tener en realidad esa comunión con Dios que es espíritu, es nuestro espíritu. ¿Ven? Entonces, sí funciona, digamos, en todo nuestro ser es conmovido, pero yo me equivoqué, yo les dije que era de afuera hacia adentro, pero no, es de adentro hacia afuera. ¿Están claros? Entonces, para corregir, fe de rata se llama eso, ¿no? Sí, se altera el producto. Porque entonces el conocimiento del mundo sí es de esa forma, sí ocurre así. ¿Ve? Pero el conocimiento con respecto a Dios y con las cosas de Dios, que es el conocimiento de Dios, que es espíritu, y la palabra de Dios, que es espíritu, obra primeramente en nuestro espíritu. La recibe nuestro espíritu. Y de ahí es conmovido entonces nuestra alma y nuestra carne. ¿Ven? Entonces aclarar esa parte es importante también. Y bueno, entonces siempre atentos a poder ver cómo entonces de manera indefectible la palabra de Dios se cumple. Esa es entonces la grandiosa y maravillosa certeza de la fe que nosotros tenemos, que vemos entonces que Dios es quien habla y anuncia las cosas que han de suceder antes de que ocurran y que en su tiempo, sin falta, tal cual como Él lo habló, tal cual como Él lo dijo, ocurre, sucede. Amén. Entonces así el ejemplo que está dando aquí, entonces en Deuteronomio ellos dicen, ustedes me movieron a celos con Dios que no es Dios. Yo también entonces los despertaré a celos con un pueblo insensato. ¿Ven? Y ahí todo el tiempo, eso es maravilloso que nosotros tengamos
los ojos espirituales abiertos para poder ver cómo el Espíritu Santo está entonces dando ese testimonio acerca de que efectivamente esa palabra que Dios habló de manera indefectible en su momento se cumple. Amén. Bien, entonces, bueno, por ese lado. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 11 y vamos a ver la primera perícopa o la primera porción, que es entonces que va del 1 al 10. El remanente de Israel, ahí en el título, ¿cierto que sí? Leamos juntos despacio para tener buen entendimiento. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbieles la espada para siempre. Bien, amén. Entonces, bien, comienza entonces ahora el hermano Pablo, por medio del Espíritu Santo, con esa autoridad apostólica. Recuerden, esa autoridad apostólica. Entonces, manifestar, por el contrario, de que entonces no es que el hecho de que ahora los gentiles sean participantes del llamado y del don celestial está o va entonces o queda excluido entonces el pueblo de Israel. ¿Me siguen? ¿Ve? Entonces, digámoslo como aquí está escrito, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura, cómo invoca Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus... ¿Qué, perdón? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca Dios contra Israel diciendo, escuchen bien, Señor, de tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces está citando aquí, ¿recuerdan el momento en que, digamos, la apostasía de
el pueblo de Israel llega a su punto más álgido, al clímax, ya a la máxima. Entonces, expresión de lo que es la idolatría, que es en el momento que entonces el que es el rey de Israel incluso, se casa con una hija de un rey filisteo, que es entonces, escúchenme bien, ese rey es el mayor, digámoslo así, adorador que tiene un falso Dios, que es entonces en la Biblia dice, se llama Baal. ¿Ve? Y ese entonces hombre que es el que, digamos, el adorador número uno de Baal, tiene una hija, esa hija se llama Jezabel. ¿Se acuerdan que entonces en la religión reprenda ese espíritu de Jezabel? Tiene un espíritu de Jezabel la mujer. Hay que erradicar el espíritu de la hermana Meche. Se ríe porque ya le tocó zapatear y bueno. Y entonces ese rey, vamos a mirarlo en Primera de Reyes. Se me pasa en este momento, eran tantos, pero me parece que es acá. ¿En qué es? En Primera de Reyes 19, ¿sí? Pero es que aquí está Nabá. Sí, es acá. Sí, efectivamente es el rey Acab. Dice en el 16, 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, Acab es el más malo de todos, porque fue el que más entonces hizo errar al pueblo y lo llevó a la idolatría. Y incluso ahí entonces ya dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de, escuchen bien, Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Baal significa el siervo de Baal. Ese era el nombre incluso pues de ese rey, del suegro, imagínense bien. Entonces, bueno, digamos, Acab es conocido, como les decía, por ser el más malo entre todos, porque fue el que, digámoslo así, entregó al pueblo de manera por completo, entera, a la idolatría. Y que entonces, efectivamente, ahí está diciendo de que incluso el profeta Elías, en un momento, él llegó a pensar que, efectivo, el único fiel que quedaba en todo Israel a Dios, al Señor, era él y nadie más. Pero que entonces el Señor le aclara de que entonces efectivamente él se ha reservado un ¿qué? Remanente. Un remanente, y entonces incluso da el nombre, 7,000 personas. Estamos hablando entonces prácticamente cuando dice de un pueblo, estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando de digamos, un país que puede tener entonces en esa época fácilmente entre más o menos 1,5 millones de personas. Póngale entonces que de ese 1,5 millones está diciendo que ¿cuántos son? 7,000. O sea que es realmente, ¿cierto? Poco o no. No es ni siquiera el 1% prácticamente, ¿cierto? No es. ¿Cuánto es, hermano, usted que es de números? 0.46. El 0.46%, poniéndolo, digámoslo así, en ese orden digamos, en esa población que yo les dije. Acuérdense que el pueblo de Israel, o Israel, el reino del norte, estaba formado por
10 tribus. O sea que ese, digamos, número que yo acabo de dar es real, es entonces, en realidad es poquito, es bajito. Pero sin embargo, entonces, lo que quiero es que nos demos cuenta, porque eso es muy significativo, porque eso es muy importante, porque entonces a nosotros todo el tiempo, de alguna manera, lo que nos mueven son los números, la cantidad. Y cuando nosotros vemos entonces la vida de fe y estamos hablando de igual manera aquí la congregación, nos damos cuenta que entonces efectivamente no somos muchos, no somos muchos y que pues incluso uno podría pensar o podría creer, de alguna manera algo estamos haciendo mal, algo no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, la iglesia no crece, me dijo una vez una persona. Pastor, es que a usted no le preocupa que la iglesia no crezca, y yo, ¿a qué se refiere con que no crezca? Porque yo le doy gracias infinitas al Señor que desde el primer momento, o sea, desde el primer momento no, pero desde sí, comenzando, desde muy al comienzo del ministerio, el Señor me ayudó y en su misericordia me permitió entonces darme cuenta de que efectivamente el Señor no trabaja con cantidad, que para el Señor entonces la cantidad no es entonces lo que es significativo, lo que es importante, sino que es entonces la calidad de los que están. ¿Ve? No es la cantidad de los que hay, sino de los que hay, el compromiso y el corazón vuelto hacia Él, lo que realmente importa. Entonces la iglesia es grande, es en fe, en conocimiento y en entendimiento acerca del Señor y de su voluntad. Pero que esto, mis amados hermanos, la verdad entonces no es, y se puede claramente diferenciar de la mentira en cuanto a que no es para nada, prácticamente para nada atractiva. Porque no hay nada de atractivo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada de atractivo? Porque no hay lugar para la gloria mía, para la gloria del hombre. Porque no hay nada de lo que yo venga a buscar. Escúcheme bien, nada de lo que yo venga a buscar que no sea entonces objeto de un corazón contrito y humillado, arrepentido, que viene a buscar perdón de su pecado, arrepentimiento, vida eterna. ¿Ve? Y eso es entonces, escúcheme bien, algo que la Biblia está dejando claro, ocurre por gracia y que está ocurriendo en un remanente pequeño, en un remanente pequeño. No se nos puede entonces perder eso de vista. ¿Por qué? Porque entonces no es, digámoslo así, para nada atractivo un lugar donde lo que se diga o lo que se predique o lo que se enseñe es que toda la gloria es única y exclusivamente para Dios. Que no hay lugar para la gloria del hombre, que no hay absolutamente nada de lo que entonces el hombre pueda gloriarse delante de Dios. Es entonces un mensaje teocéntrico, donde no hay lugar y cabida para el humanismo en ninguna forma, en ninguna parte. Eso, entiéndame, en el hombre natural no tiene cabida. No hay cabida. Si es o hay cabida en hoy, en usted o en mí, en nosotros, usted y yo debemos recordar que ha sido y es por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, se ha compadecido de nosotros y nos ha, como dice aquí, el Señor no les ha dado oídos para oír, ni ojos para ver. Esto que está aquí es un testimonio que es claro, que es bíblico.
que como entonces hemos compartido y hemos hablado, nos ha llevado nos ha ocurrido por su gracia darnos entendimiento, claridad acerca de esta verdad por medio de este estudio sistemático para sus planes y sus propósitos, pero que es algo que está dejándolo claro desde el principio el Señor en su palabra. Allá desde Deuteronomio, usted y yo vemos claramente, miremos Deuteronomio 29:3, porque acuérdese que todas las cosas, ¿qué? Sin excepción, todas las cosas que están en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, son la sombra, la parábola de lo que es la verdad en el Nuevo Testamento. Deuteronomio, ¿qué les dije? Deuteronomio 29, sí. Vamos a leer si quieren del 1 al 6. ¿Quién quiere leer? Buenas noches. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supierais que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. ¿Están claros? Ve. Pero, ¿qué es entonces, ahora sí, con los ojos espirituales, bien, y con todos los sentidos espirituales enfocados acerca de lo que es entonces esa realidad con respecto a que esa entonces salvación del hombre se está llevando a cabo por medio de la soberanía de Dios conforme a su elección y que tiene ese ingrediente que es, digámoslo así, la base, el fundamento que no se puede perder, que no se puede dejar de entonces de lado, que es que la salvación es por gracia y no por obras. Lo que acabamos de leer aquí mismo en Romanos. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y mire cómo aclara. Sí, por gracia ya no es por obras. Escuchen bien. Sí, por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia, ¿ya qué? De otra manera, la gracia ya no es ¿qué? La gracia ya no es gracia. Vean qué bonito. La gracia ya no es gracia. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Sí, mi hermano, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hasta ahí, un minutico nada más, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Ok, no, ok, bien, sí, perfecto.
porque por gracia sois salvos. Entonces, la salvación es producto ¿de qué? De la gracia, ¿cierto que sí o no? Perdón, perdón. Y cuando la gracia ya no es gracia, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es importante que tengamos en claro. Que cuando la gracia ya no es gracia, ya no produce salvación. ¿Me siguen? Cuando la gracia ya no es gracia, no produce salvación. Ahora, cuando la gracia ya no es gracia, cuando entonces la salvación es producto entonces, hermanos amados, hay dos tipos de personas salvas. ¿Sabían ustedes? Hay dos tipos de personas salvas. Unas a las que Dios salva y otras que se salvan ellas mismas. Hay dos tipos de personas salvas. Usted y yo debemos entonces tener claridad con respecto a eso. Debemos entonces tener el entendimiento correcto con respecto a esa realidad. Existen muchísimas personas que si usted les pregunta que si son salvas, le van a decir, claro, por supuesto que sí, yo soy salvo. Pero que entonces aquí lo que hace falta es poder discernir y tener el entendimiento con respecto a si ha sido o es salvo por gracia o por obras. Si ha sido entonces por gracia solamente y nada más que por gracia, entonces Dios es el que lo ha salvado. Pero si ha sido entonces salvo, mucha atención, por gracia y por las obras, entonces se ha salvado a sí mismo. Porque no quiere decir que esas personas que se salven a sí mismas no estén diciendo que la gracia sea un factor importante para la salvación, solamente que no es suficiente. ¿Y qué es entonces en realidad lo que los lleva a entonces que la gracia no sea suficiente? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué es lo que lleva a esas personas a creer de que la gracia es importante, pero que no es suficiente y se necesita también las obras? Que no desean darle a Dios, solamente a Él, la gloria. Que no quieren y no por ningún motivo desean que la gloria sea solamente para Dios, sino que también entonces, como se lo dijo el Señor, ¿recuerdan Juan 5? ¿Cómo podéis vosotros creer si no buscáis la gloria que de Dios, la gloria que solo de Dios viene, sino que buscáis la gloria de unos y ustedes entre ustedes? ¿Ven? Esa es la razón, ese es el motivo. Y que entonces ahí nosotros vemos y tenemos entonces el entendimiento con respecto a que todo el tiempo, cuando estemos leyendo,
lo que vamos entonces a debemos con los ojos espirituales tener claridad es poder ver efectivamente ese grito de Dios, dejando y dando claridad acerca de que esa salvación es producto única y exclusivamente de su obra, su obra. Y ya cuando entonces ya tenemos ese sentido, esos lentes espirituales, ahora hace falta que nos los pongamos, y cuando entonces nos los ponemos, vamos a ver efectivamente en toda la escritura que eso es lo que Dios está diciendo. Pero que efectivamente, aunque Dios lo está diciendo, lo está manifestando, no lo pueden ver, no lo pueden oír. ¿Por qué? Dios no les ha dado ojos para ver ni oídos para oír. ¿Por qué? Porque no han sido elegidos por Él. Porque no han sido escogidos por Él. ¿Ve? Ahí entonces en Deuteronomio ustedes ven claramente, con los ojos espirituales, ¿lo pueden ver? Mírenlo. Solamente ahora es practicar y practicar, porque ahora tienen ya los lentes espirituales, solamente es que usarlos. ¿Qué están buscando? ¿Deuteronomio qué? A donde ya leyó Nina. Estas son las palabras del pacto que mandó Jehová a Moisés que se celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concretó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, escuchen, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos los siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron sus ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿Están viendo? Mire cómo les dice. Moisés pues llamó a todo el pueblo y les dijo, vosotros habéis ¿qué? Visto. ¿Están dándose cuenta? O sea que no fue algo que se hizo en un lugar oculto, sino que es algo que fue claramente de forma visible, manifiesta. Pero les aclara que aunque lo vieron, aunque tenían ojos, no lo vieron. Porque lo que les está diciendo es aquí, ustedes miren con los ojos espirituales, Moisés pues llamó a toda Israel y les dijo, ustedes han visto cómo ustedes no hicieron nada y que toda su salvación producto es la obra de Dios. ¿Sí lo ven o no lo ven? ¿Sí dice eso o no dice eso? O estoy leyendo, ¿cómo se llama? Tergiversando el texto. Moisés pues los llamó a todo Israel y les dijo, ustedes vieron cómo Dios los salvó sin que ustedes hubieran hecho nada, sino que todo lo hizo Él. Es producto de la obra suya. ¿Sí lo dice así o no? ¿O seré yo que estoy inventando cuentos? ¿Sí lo dice así o no lo dice así? Y sin embargo, aunque ustedes lo vieron, no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque hasta hoy no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y estas son las mismas palabras que repite ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora ustedes saben de dónde vienen o cómo son, o cómo es que funcionan. Porque esto, como les he dicho y les he compartido, esto no es que resultó, digámoslo ahora, el apóstol Pablo hablando de algo, digamos, que él desvarió en su... No, es que desde el principio Dios está dando testimonio de que esa es la verdad de cómo Él actúa y cómo su voluntad, entonces, con respecto a la salvación del hombre, la única forma que se lleve a cabo, que es posible que se lleve a cabo, es por medio de su soberanía. ¿Ven? Porque efectivamente entonces desde el principio el diablo es Satanás, el enemigo, el que se opone a su voluntad, ¿cierto que sí? El hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el hombre con, digamos, Satanás?
sé que lo obedeció muy bien, lo podemos ver desde esa óptica, se le arrodilló, ¿qué más bien? ¿Qué más? Le entregó su voluntad, muy bien. Yo lo que puedo ver es cómo entonces el hombre se convierte, al igual que Satanás, en enemigo de Dios. Y ahora entonces el hombre y Satanás tienen un enemigo en común. Y cuando tienen un enemigo en común, ¿qué es lo que hacen cuando dos tienen un enemigo en común? El enemigo de mi enemigo es ¿qué? El amigo de mi enemigo es ¿qué? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces ahora, ¿qué es lo que en realidad el hombre se alió con Satanás? El hombre se alió con Satanás. Y esa es una realidad que a nosotros nos tiene que quedar clara. Porque son palabras fuertes. Son palabras muy duras para, digámoslo así, una cultura humanista, una cultura y una religiosidad humanista, donde entonces sí, claro que sí, el hombre es malo, pero no hasta allá. O sea, no se está denigrando mucho, ya usted se está como pasando. Ya está demasiado, no, miren mis amados hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo es latente. Ahí está representado el ser humano. Ahí está él representa al hombre. Él dice claramente, mire, me escogió a mí como para ejemplo. ¿Se acuerda que lo dice así? Lo leímos en 1 de Timoteo, ¿cierto? Como ejemplo. Como ejemplo. Porque esa es entonces la realidad. Pablo era religioso o no era religioso. Y tenía celo de Dios o no tenía celo de Dios. Aparentemente. Jesucristo les dice, ellos en Juan 8, ¿no recuerdan? Nuestro Padre es Dios. Si ustedes realmente, su Padre fuera Dios, me amarían. Porque yo de Dios he salido. Porque yo de Dios he salido. Esa es la realidad. No, nosotros sí amamos a Dios. Dios sabe que nosotros lo amamos. Y yo sé que Dios no sabe que no, escúcheme, no. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él ¿qué? Nos amó primero. Porque antes de que Él nos amara, nosotros lo odiábamos con todo nuestro corazón. No diga eso, no es hasta allá. Bueno, ¿no ve Pablo? ¿No ve a los fariseos? Entonces, ¿quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y Barrabás deja claro el Espíritu Santo y está dejando el testimonio. Era ladrón y era homicida. Este es de nosotros. Este es de los nuestros. El otro, ¿qué es lo que entonces por envidia dijo Pilatos? Entendió Pilatos que por envidia lo estaban haciendo, ¿cierto? ¿Decía o no? Que eran hijos de quién? Del maligno. ¿Como quién? Como Caín. Porque Caín mató a Abel. Porque sus obras eran ¿qué? Justas y eran agradables a Dios. Entonces lo mató. Ustedes no ven, entonces eso no es corrupción total. No es entonces realmente, es una corrupción radical. Que no es cierto, no es cierto. No es cierto que el hombre pueda hacer, escúchenme bien, realmente buenas obras. Porque todas las obras del hombre no están siendo o no están buscando la gloria de Dios, sino que están buscando su propia gloria. Su propia gloria. Entonces, por eso es muy importante y ahí nuevamente el Espíritu Santo está dando el testimonio de que entonces ahora
No es que el propósito de Dios para con Israel no entonces queda excluido y ahora solamente los gentiles, sino que entonces también de igual manera entre los del pueblo de Israel que ya han sido desde antes que fueran escogidos los gentiles, entonces eran escogidos ellos, fueron escogidos ellos, entonces también de ellos está permitiéndole y está escogiendo, perdón, ¿un qué? Un remanente para que participen entonces y formen esa familia, ese pueblo de Dios, de la cual entonces, del cual la Biblia está dando testimonio, pero que al igual que los escogidos es igual y aclara, ese remanente es escogido por pura gracia. Y de entonces nuevamente aclara, y si es por gracia, no es por obras, porque si es por obras ya no es gracia. Porque cuando hay algo tan sencillo como el que el hombre pueda o diga, yo tomé la decisión. Entonces, a partir de ese momento, entiéndame, todo lo que va a ser como fue el principio, como es el fundamento, es todo el edificio. Si el hombre entonces tomó la decisión, entonces el fundamento está siendo o fue producto de que el hombre, ¿qué? Obró. Porque Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces yo me ayudé, yo puse de mi parte. Yo también puse mi granito de arena. Eso sí, hay que aclarar que el que lo ha hecho, pues la mayoría lo hizo Dios, lo ha hecho Dios. Pero uno también tiene que poner de su parte. Uno también tiene que, de alguna manera, ayudarse un poco. ¿Ve? Y entonces ahí es cuando yo recuerdo desde el principio que tenía claridad, pero no lo admitía. Porque yo decía, entonces haga de cuenta que si usted se está ahogando, y usted entonces empieza a nadar, y empieza a nadar, y empieza a nadar, y no, y se está ahogando, y se está ahogando, y se está ahogando, y ya ve que no puede más, y ya definitivamente, y viene otro, digamos, un salvavidas, ¿qué es, digamos, lo primero que le dice? Estése quieto. Estése quieto. Porque entonces si no se queda quieto no lo puedo ¿qué? No lo puedo ayudar. Y usted empieza a manotear y a querer ayudar, el hombre más bien lo que se va a ver incluso es que amenazado él y lo va a soltar, ¿no? Nos vamos a ahogar los dos. Si este sigue manoteando, lo que vamos a hacer es que me va a ahogar a mí también. Entonces quédese quieto. Haga de cuenta que ya se ahogó, para que lo puedan salvar. Y entonces usted puede decir, no, entonces ¿quién lo salvó? No, ahí nos ayudamos entre él y yo. Yo le colaboré al hombre, el hombre me hizo el intento y el hombre fue y todo, pero yo también. Entonces no hay claridad, por fin, quién fue el que lo salvó. Y esta parte es entonces, nuevamente, vuelve y lo retoma en el capítulo 11, da testimonio acerca de esa misma verdad. Y nosotros debemos enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Y por eso está entonces todo el tiempo martillando sobre lo mismo, trillando sobre lo mismo, porque no es que no tenga más tema, porque no tenga nada, sino porque está interesado en que nosotros nos enfoquemos en eso de manera específica, que tengamos obviamente todo el tiempo, nos lo estemos predicando y nos estemos entonces a nosotros mismos predicando de que por gracia somos salvos y que ha sido y para él a él sea la gloria, y que ha sido y que es producto de él, de su obra y no de la nuestra.
¿Por qué? Porque entonces el reflejo de la carne es entonces querer y buscar, participar. ¿Sí me siguen? Y entonces ahí empezamos a ver de alguna manera cómo las personas viven esa vida religiosa. Y caen en esa, digamos, ¿se acuerdan? El diablo es astuto y él sabe que entonces la cosa es tirarlos a la derecha o tirarlos a la izquierda. O convertirlos en religiosos o en libertinos. ¿Sí o no? Y esas son dos cosas que como cristianos, como creyentes, nosotros debemos entonces tener claro. Siempre esa lucha está ahí latente. Porque estamos luchando con nuestro propio corazón, con nuestra propia carne, con nuestra propia maldad. Estamos luchando contra la corriente del mundo. Y estamos luchando contra el diablo y contra Satanás, pues, y sus huestes de maldad, que nos oprimen. Y que esa forma o esa manera como la que nos oprimen es para que nosotros entonces no permanezcamos en la fe. De que por gracia somos salvos, no por obras. Que esa salvación entonces no es o no depende de usted o de mí, sino que depende de Dios que nos la dio. ¿Sí o no? Y eso es ya lo único que... Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tenerlo presente. Y ahí entonces en Romanos capítulo 10, como les decía, 11, perdón, donde estábamos, ahí nuevamente viene y se nos dice entonces que si por gracia ya no es por obras, de otra manera, ok, entonces ahora vamos al 7, a despejar el 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Ven? Entonces, esa parte ya la vimos de alguna manera, ¿se acuerdan? Ahorita en Deuteronomio, pero aquí está diciendo, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Y qué es entonces lo que buscaba Israel? Que no lo ha alcanzado, pero que los escogidos sí lo han alcanzado. Sí, pero vamos a mirar en Hebreos, un momento. Capítulo 3. Perdón, espera un momento. Ay, perdón, espera un momento. ¿Capítulo qué? Perdón. Espere. Sí. En el 4. Sí, en el 4. Versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en la que los la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, otra vez, con los ojos espirituales abiertos, ¿qué está diciendo? Que unos pueden creer que Dios les permite y a otros que no les permite. Y que a los que no les permite, por más que obren, entonces no cumplen
con sus obras, no pueden cumplir con sus obras los estándares de Dios, porque el justo vivirá por fe. Y creyó Abraham y le fue contado como justicia. Y el que da la fe es Dios. La fe sálvica. La fe que produce salvación. ¿Ve? Las obras, por el contrario, ¿qué es entonces lo que producen? Fe también. ¿Pero en quién? En sí mismo. En sí mismo. Y se tiene una confianza como el fariseo, ¿no se acuerdan cómo oraba? Consigo mismo. Gracias, Señor, te doy porque no soy como este publicano ni como los demás hombres, pecador. Porque entonces efectivamente esa, digamos, condición de religiosidad y al no haber fe y el hombre reemplazar la fe de Dios por la suya propia, lo que hace llegar al hombre es creer realmente de que efectivo no es pecador. Mire cómo está hablando, ese hombre está hablando de forma despectiva y se está refiriendo a los demás como ¿qué? Pecadores. ¿Se acuerdan entonces al que nació ciego? ¿Qué le dicen? De todo naciste vos, del todo naciste en pecado. ¿Y nos enseñas a nosotros? Porque el hombre es un ciego de nacimiento, ¿cierto que sí o no? Y ellos entonces, efectivamente, si nació ciego de nacimiento, es entonces por eso les preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Es consecuencia del pecado que nació ciego. Y el Señor Jesucristo les está diciendo, entonces, ustedes no, como dicen que no nacieron ciego, entonces lo que hacen es que claramente lo que están dejando, o sea, no se están ni siquiera escuchando ustedes a ustedes mismos. Que ahora, como dicen, vemos, entonces lo que está, o dejan claro, es que, no, pues que son pecadores, ¿cómo que no tienen pecado? ¿Cómo que no tienen pecado? Si ellos lo que están más bien de, cuando el Señor, bueno, miremoslo para que no haya dudas, en Juan 10, no es que por la boca muere el pez, o sea, ellos mismos se están reventando solos. Juan 10, en el versículo entonces 35 al 41. ¿Quién lo quiere leer? Versículo del Juan 10, perdón, 9 del 35 al 41, perdón. 9, sí, no, allá en el 10 no está eso. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Están claros? Se están entonces acusando a ellos mismos. Con la misma vara que están midiendo al ciego, están siendo ellos ¿qué? Medidos. Y entonces está viendo o está dejando claro pues de que efectivamente ellos creen, realmente piensan que no tienen pecado. Y esa es la realidad del hombre. Que el hombre sí, realmente, pues de alguna manera religiosa dice, sí, uno peca, pero ¿quién no peca? Ah, pero es que yo sí peco, pero no peco como aquel. O sea, pecado el de aquel. Ese sí que bárbaro, qué bruto para pecar. ¿Sí o no? Qué bravo. Y entonces, en la medida de que yo estoy diciendo eso, en realidad, en lo profundo de mi corazón,
Yo estoy persuadido de que es que efectivamente yo no ofendo a Dios. No, con esas, digamos, mentiritas blancas que yo de vez en cuando, un piropito que le echa a una mujer, sí, o sea, de mirar de reojo algo que uno mira por ahí, o algo que de pronto un confite que se le, que, no. No. Dios se fija es en esos que andan realmente ahí en drogas, esos que andan de alguna manera, digamos, que tienen queridas, que tienen pornografía en el teléfono y todo eso. No. ¿Sí me siguen? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Las viejitas, les he contado, las viejitas que eran, digamos, católicas y teníamos un grupo, y entonces después de ese grupo, ¿se acuerda Juan Manuel? Pero daban buena comida, no vaya a decir que no, hacían unas cosas deliciosas para compartir ahí, todas llevaban y eso era que yo maravilloso. Bueno, y entonces yo, listo, era el grupo en la tarde y después iba a predicar allá, entraba pues a la cárcel. Y yo, bueno, me voy urgente porque ya voy allá. Ay, mi hijito va a la cárcel. Ay, allá sí hay necesidad. Esos hombres sí están necesitados. Y bueno, y cuando se acababa, cerramos la Biblia y usted viera que ellos empezaban a comerse a todo el mundo las viejitas ahí. Y viste a fulana y fulana y fulana. Hablando las unas de las otras. Pero esas señoras realmente se consideraban buenas. Malos allá los que están en la cárcel. La cárcel es donde están los pecadores. Allá sí vale la pena, mijito, que vaya, qué bueno. Esas gentes sí tienen necesidad. Pero nosotras no, o sea, un pensamientico de vez en cuando, pero ¿quién no? ¿Quién no tiene un pensamientico así de vez en cuando, digámoslo así? Eso ya es una cuestión que es, digamos, natural. Eso no, Dios no puede mirarlo. Dios no está mirándolo. Dios no está, digamos, enfocándose en esas pequeñeces. Dios está viendo lo que está haciendo fulano, lo que está haciendo. Ah, ok, perfecto. Esa es la realidad. Y lo que entonces hacen las obras, por el contrario, es entonces efectivamente producir sí mucha fe, mucha confianza en el hombre, pero en sí mismo. Y por eso entonces a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a salvar? Si nosotros entonces, entiéndame, somos hijos de Abraham. Estamos en el pacto, recibimos la señal de la circuncisión. ¿Cómo va a hablarme usted de que si recibió la salvación o que me va a dar salvación si yo fui bautizado desde chiquito? Desde chiquito. Ah, no, yo fui bautizado en la iglesia cristiana. No, pero ¿cómo me va a hablar usted de salvación si uno va todos los domingos al culto y uno lee también de vez en cuando la Biblia y uno participa de estudios bíblicos? O sea, claro, ¿cómo no? Y dele. Entre más duro, más, digamos, más duro se pone el corazón. ¿Por qué es eso? Porque hay algo que no se toca y algo que no puede usted y no podemos nosotros de recordárnoslo a nosotros mismos y de predicárnoslo a nosotros mismos, de que ha sido y es por medio de Él y gracias a Él, y que la salvación pertenece a nuestro Dios, y que ha sido y es su gracia, su misericordia, su amor, su bondad la que nos permiten, que no hay nada que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer una y otra vez, todo el tiempo. Una y otra vez, todo el tiempo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa es la fe de la cual la Biblia entonces está dando testimonio. De que por gracia somos salvos. ¿Se acuerda que dice por medio de la fe? ¿Y cuál es esa fe? ¿Qué es esa fe que da salvación? Que esa salvación ha sido y está ocurriendo únicamente por voluntad divina, por la obra de Dios. ¿Ven? Entonces, que como dice ahí claramente, lo que buscaba Israel
no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, que de todo el pueblo de Israel, que todos salieron y todos anduvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, pero que el hecho de que todos lo hayan hecho no quiere decir que todos hayan sido ¿qué? Salvos, sino que solamente los escogidos, el remanente de los cuales Dios escogió. ¿Está claro o no está claro? Pero todos en Moisés fueron bautizados en el mar, ¿o no? Y todos estuvieron en el pacto y todos vieron entonces las manifestaciones, todo lo que usted quiera, ¿sí o no? Todos estaban ahí, vieron el monte que humeaba o no. Todos comieron maná o no todos comieron maná. Todos tomaron agua de la peña, ¿sí o no? Pero todos se fueron salvos. Está diciendo que escogidos, los que Él escogió para salvación. Entonces, si ven que esto no es de ahorita, o sea, no es que lo estamos permitiendo, y no, el Señor no lo ha permitido ahora a nosotros tener el entendimiento y nos abrió el entendimiento con respecto a esta doctrina de la elección divina y de la predestinación, que va de la mano, recuerde, y no se puede separar, y el fundamento es la gracia. Porque para poder, digamos entonces, ser salvo, he sido porque Dios entonces me ha escogido para salvación, pero cuando Dios me ha escogido para salvación, inmediatamente lo que queda revelado y claro es que ha sido y es la obra suya. Y si entonces Él me escogió para salvación, entonces, ¿qué puedo decir yo que hice delante de Él? ¿De qué me puedo yo gloriar? Entonces, el punto con esta doctrina es que si ustedes hoy con el entendimiento se dan cuenta, realmente es la pura y física verdad de Dios, la pura y física verdad de Dios. ¿Por qué es la pura y física verdad de Dios? Porque es que el hombre no se la pudo inventar. Porque no hay en ninguna otra doctrina donde realmente el hombre quede sin absolutamente nada de qué gloriarse. Entonces, ¿sí me siguen o no? No se la pudo inventar, no se la pudieron inventar los hombres, no se la pudo inventar un hombre. Porque entonces, escúcheme, entonces uno no puede dar testimonio, no sé si ustedes sepan en derecho, que uno no puede dar testimonio en contra de uno mismo. Si es así, Nina, uno no puede dar testimonio en contra de uno mismo, uno no puede acusarse a uno mismo, no puede dar testimonio en contra de uno mismo, o sea, un testigo en contra suya, sí, yo mismo. No, necesitamos otro. Usted no puede dar testimonio en contra de usted mismo. Y por eso les digo, no puede ser producto de la obra del hombre. Porque ningún hombre entonces iba a argumentar en contra del hombre como lo que está haciendo Dios en su palabra. De que no es verdad de que aunque ustedes entonces digan que me aman o que ustedes finjan amarme o que practiquen su religión y hagan sus actos religiosos, que efectivamente el deseo que hay en sus corazones sea genuino de amor hacia mí. Porque la realidad es, ¿no se acuerdan? Vean a Pablo, vean a la multitud clamando que me mataran, que me crucifiquen. ¿Y qué quieren que hagan con Emmanuel, con Dios entre nosotros? Crucifícalo, crucifícalo. ¿No está quedando eso revelado en el Evangelio o no? ¿No está dando testimonio de eso?
¿No está dando testimonio de eso contra el hombre? No. Ok, perfecto, entonces vine, me manifesté a salvarlos, hice cosas maravillosas como Dios que soy, sanidades, prodigios, sacié de hambre de pan a los hambrientos, sané a los enfermos, a los que estaban oprimidos por el diablo. Solamente les manifesté amor, misericordia y bondad a todos sin excepción. Incluso me enfoqué más en los mismos que ustedes rechazan y tienen como aislados, como en los más marginados. Y con todo y eso, me colgaron de un madero. Me colgaron en una cruz. Entonces sí, de verdad es que, digámoslo así, es exagerado decir efectivo que no hay nada de bueno en el hombre. No hay nada de bueno en el ser humano. En el momento que usted esté pensando, piense que hay algo de bueno en usted, ya créame que tiene que saber que está siendo tentada. Porque usted está siendo su enemigo usted mismo, o el diablo, o la corriente de este mundo, que le están diciendo mentiras, y lo están engañando. Porque no es verdad. No es cierto. Porque no es verdad, porque no es cierto. Porque Dios está diciendo y está mostrando en su palabra, está dejando claro y está dando testimonio de que no es así. De que Él mismo en persona vino y se manifestó a la creación. Y por donde quieran. El Señor dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Dígame una sola cosa mala, una ofensa contra Dios o contra ustedes. Ninguna. Y sin embargo, ¿qué quieren que hagan con este? Con el rey. Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Entonces, enfocarnos en que lo que el Señor quiere que nos enfoquemos una y otra vez aquí, y lo va a repetir acá, y lo va a repetir allí, y lo va a dejar ver claro acá, y todo el tiempo está manifestando. Eso. La salvación pertenece al Señor. A Él sea la gloria. Que todo el tiempo, eso es. Y que esa salvación se está llevando a cabo por su soberanía. Es producto del uso pleno de su libre albedrío. Y nada más. ¿Está claro? Entonces, bien. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles ¿qué? Entonces está diciendo que es de su propia consecuencia, de su propia ¿qué? De su propio pecado, de su misma condición. ¿Se acuerdan lo que escribimos aquí? Desde el principio. La salvación está siendo por voluntad, soberanía de Dios, pero la condenación es la voluntad del hombre. Sea su convite, entonces, ¿vuelto en qué? En trampa y en red. Sean entonces, digámoslo así, esa religión y esa, digámoslo, lo que ustedes se inventaron violentando, transgrediendo mi pacto y estableciendo no mi justicia, sino la de ustedes propio, eso se va a convertir en su propio veneno para ustedes. ¿Ve? Y eso es lo que pasa. Entre la persona más de alguna manera usted le predique o en la persona más escuche el evangelio y más esa persona en su propio en lo profundo de su corazón desee no la gloria de Dios, sino que esté buscando lo suyo propio, esa persona cada vez se enfurece más y se vuelve más enemiga de Dios. Más endurece. Eso es lo que causa el evangelio.
más se endurecen, más se endurecen, más se endurecen. Y usted tiene que discernir para que les ayude, para que no acumulen más ira para el día de la ira. Porque más mal le cae, más argumentos se levantan en contra, más reniega, más vocifera, más mordea los quieticos y orar para que conforme al plan y a la voluntad del Señor, así como dice aquí, ¿se acuerda? El anhelo y el deseo de mi oración por Israel es que para salvación. Pero cuando usted discierne eso, entonces mejor usted mire, calladito más bonito, para que no es que no están predicando, sino que ya usted discierne, ya tiene sabiduría y tiene el entendimiento, no quiere. Entonces, ¿para qué lo hace que peque más? ¿Para qué lo hace que? Ah, ok, claro, léela, por favor. ¿Cuál? ¿Pero qué vas a leer? Dinos. Ah, ok, o sea, Romanos 11:9. Ah, ok, claro que puedes, por supuesto, tenemos tiempito. Es que aquí en Romanos 11:6 en la Nueva Traducción Viviente dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Y después Qué bonito. Sí, y después en el 9 que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En el 11:9 igual de la Nueva Traducción Viviente dice que su mesa de Pero perdón, ¿por qué no lo lee de corrido? sí, Leámoslo de corrido, okay. Desde el 5 si quieres. Ok, listo. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Ustedes sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Qué hijo de pucha más clara, ¿no? Como dicen las Escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Que como dice, entonces aclarando ahí también, como dice en Deuteronomio, miren por favor, miremos rápidamente para terminar ya, en Deuteronomio 29 también. Mire, desde el 16. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones y por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones, sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Si escuchan esto, y suceda que al oír estas palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces ve que sé que bendiga en su corazón, diciendo, voy a estar bien, no temeré al mal. Bien, amados hermanos, entonces, bien,
Vamos a terminar ahí hasta esta pericopa y continuamos el próximo lunes, Dios mediante. Vamos a orar juntos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche para todos. El Señor Jesús les continúe bendiciendo.